Bienvenidos a un seminario web más. En esta sesión compartiremos las soluciones de diseño de ETAP, solución integral para administrar modelos de gemelos digitales eléctricos. Bien, iniciemos. Desde la generación hasta la potencia de tracción industrial y ferroviaria, hasta los centros de datos, ETAP está impulsando el mundo. Desde el diseño hasta el análisis, la operación y la optimización, echemos un vistazo más de cerca de el cómo. El ciclo de vida del gemelo digital eléctrico que vemos aquí incluye automatizar y controlar, operar y optimizar, monitorear y predecir. Pero esto no sería posible sin una base sólida para el diseño eléctrico y el análisis de sistemas de energía. La presentación de hoy se centrará en esa base de diseño y análisis. En el núcleo de la base del gemelo digital de ETAP se encuentra la plataforma multidimensional. Esta es la misma plataforma utilizada por miles de ingenieros de todo el mundo para modelar proyectos tanto nuevos como abandonados. Proporciona al usuario final la capacidad de digitalizar y visualizar una red eléctrica de múltiples formas, tales como una vista geoespacial de la red eléctrica importada de una base de datos, ArcGIS o Esria existente, lo que ahorra cientos de horas en la recreación del modelo desde cero. En el lado izquierdo está lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver, una representación de vista radial típica del diagrama unifilar o vista de red lógica. Y en el lado derecho está la vista de red eléctrica. Esto proporciona al ingeniero un operador una vista organizada muy clara de una red de transmisión y distribución muy grande. Los ingenieros de planificación tienen las tres vistas disponibles para visualizar y realizar análisis rápidamente y todo mientras muestran los resultados del estudio directamente en la vista seleccionada. En segundo lugar, son las configuraciones. Así es como modelamos múltiples condiciones o escenarios operativos tales como emergencia, mantenimiento, carga de invierno o carga de verano, varios escenarios de conexión y conmutación para aquellos de ustedes que realizan estudios de análisis de arco eléctrico. Comprende también la importancia de poder modelar múltiples condiciones de operación para un sitio y evaluarlas todas para encontrar el peor de los casos. En tercer lugar están las revisiones. Las revisiones de datos que son muy importantes. Esto es lo que usamos para modelar nuevos cambios o modificaciones propuestos, tales como futuras expansiones del sitio, escenarios hipotéticos y estudios de mitigación antes de su aprobación. Ahora, pasaremos ya al viaje que cubre el diseño digital. Aquí vemos el inicio de nuestra hoja de ruta, que comienza con el modelado de ETAP, que se basa en una base de datos multidimensional que permite presentaciones gráficas ilimitadas, configuraciones de estado, revisiones de datos y análisis de series de tiempo.
no solo puede aprovechar nuestra base de datos multidimensional, sino que también permitimos el modelado colaborativo con NetPM, lo que le permite a su equipo modelar el diagrama de una línea o diagrama unifilar. Al mismo tiempo, donde puede actualizar la información de calificación, agregar o eliminar dispositivos. Ejecute diferentes estudios y vea estos cambios en tiempo real. También permitimos la recopilación de datos con nuestra aplicación de TAP, que exporta su diagrama unifilar a una tableta o iPad y puede comparar o actualizar sus calificaciones de diseño con sus calificaciones tal como las encontró. Para comenzar a modelar en ETAP, puedo habilitar la construcción automática, lo que permite un espacio equidistante entre mis dispositivos y solo permite que los dispositivos apropiados se conecten entre sí. Comenzaré a construir un modelo pequeño y puedo simplemente hacer clic en los dispositivos que quiero agregar en mi diagrama unifilar. Puedo agregar rápidamente tanto motores como quiera a este bus. Puedo agregar mi dispositivo de protección y puedo agregar mi cable. Ahora echemos un vistazo a nuestras bibliotecas o librerías. Voy a abrir un disyuntor, abrir la biblioteca, por lo que tenemos tres tipos de diferentes disyuntores, entre los que puede elegir una caja moldeada, un circuit breaker de potencia o de una caja aislada. Según el tipo de que seleccione, los fabricantes actualizarán en el lado derecho aquí. Y una vez que seleccionen los fabricantes, tendremos todos los modelos asociados con ese fabricante en el medio aquí. Una vez que seleccionemos el modelo, en la parte inferior tendremos todos los dispositivos de disparo en estado sólido asociados a este modelo. Ahora, entrando en el cable, abrimos nuestra biblioteca de cables. Tenemos una lista en nombre de lo que puede elegir. Entonces los cables se basan en la frecuencia, el tipo, la tensión eléctrica, la clase y más. Digamos que quisiéramos clasificar en función de la fuente, digamos que estamos buscando un cable de protección aérea, entonces podemos reducir más la biblioteca de cables a solo fuente con protección aérea. Ahora, entrando en el motor, podemos ir a la información de la placa, identificación, podemos completar los datos, pero también, digamos, podemos colocar la información adicional. Entonces podemos seleccionar los datos típicos de la placa de identificación y esta tabla se actualiza en consecuencia. Digamos que si quisiéramos actualizar del motor 19 y 20, puedo copiar los datos del elemento a mi portapapeles y luego puedo elegir en este menú desplegable motor 19, pegar esta información y puedo usar la flecha derecha para incrementar el motor 20 y pegar la información también. Una vez que se completa el modelado, podemos proceder con la validación del modelo ejecutando diferentes herramientas de análisis, tales como flujo de carga y cortocircuito, protección y selectividad, arco eléctrico en alta tensión de corriente alterna o corriente directa, ampacidad y dimensionamiento del cable, canalizaciones subterráneas para nuestros cables enterrados directos y en banco de conductos, protección de la malla de tierra y también podemos verificar las dimensiones de nuestros dispositivos, tengan el tamaño correcto y luego podemos crear múltiples informes de salida y compararlos con nuestros evaluadores y analizadores. Por último, podemos crear una macro para ejecutar un solo estudio o múltiples estudios dentro del mismo proyecto o múltiples proyectos. Echemos ahora un vistazo a algunos de estos análisis que se realizan directamente en ETAP.
Comencemos repasando el flujo de carga en el dominio del tiempo. Como puede ver, la barra de herramientas de análisis de aquí arriba contiene los diferentes modos de estudio. Desde análisis de cortocircuito, arco eléctrico. Aquí he abierto otro proyecto prediseñado que ya tiene completada toda la información de clasificación del dispositivo. Voy a realizar un cálculo rápido de flujo de carga. Veremos los diversos resultados de flujo de potencia real y reactiva en la línea única, así como el porcentaje de tensión en cada bus. También podemos cambiar las unidades para mostrar solo la potencia real, la potencia reactiva, la corriente de potencia aparente y la corriente aparente. Y asimismo la corriente como la unidad que se muestra en el diagrama unifilar. En la parte inferior vemos nuestras alertas críticas y marginales. Para nuestras alertas críticas vemos que el interruptor de circuito 15 estaba sobrecargado con un límite de 10 amperios y operaba a los 3535%. Definitivamente necesitaremos cambiar el tamaño de este interruptor. Debajo verá nuestros resultados marginales para que todos nuestros buses que estaban funcionando con baja tensión eléctrica y estas alertas se basan en los umbrales de porcentaje que ha establecido en el caso de estudio de flujo de carga. Cualquier dispositivo que exceda el 100% de carga genera un error crítico y cualquier que esté entre 95 y 100% genera un error marginal. A la derecha tenemos umbrales para nuestros buses y el tamaño del disyuntor sobrecargado cuando ejecutamos el flujo de carga por primera vez. En el lado izquierdo vemos todas las revisiones que se hicieron para este proyecto. Voy a seleccionar la base y voy a seleccionar la configuración actualizada para el disyuntor 15. Si quisiéramos profundizar más, podemos ver los cambios exactos que se realizaron seleccionando propiedades. Y aquí donde podemos ver el tamaño del marco y tamaño de la corriente en este dispositivo. Luego podemos aplicar la nueva revisión del diagrama unifilar y poder ejecutar nuestro cálculo de flujo de carga. Entonces, con esta corrección parece que el disyuntor 15 ya no está sobrecargado. También podemos crear escenarios donde puede cambiar el estado del disyuntor, interruptores y condiciones de operación para motores, servicios públicos y otras cargas. Después de aplicar la configuración vemos que hay un interruptor automático abierto y el lado derecho de nuestro proyecto está desenergizado. Podemos editar nuestras configuraciones usando el administrador de configuración. Aquí estamos mostrando que tenemos nuestras configuraciones preestablecidas, mostrando y también los diferentes estados de nuestros dispositivos. También podemos crear una copia del mismo diagrama dentro del mismo proyecto creando una nueva presentación. En el lado izquierdo volveremos a establecer los estados del interruptor a la normalidad. En el lado derecho mantendremos este interruptor y entonces podemos volver a ejecutar el estudio de flujo de carga y comparar los resultados de potencia del flujo de carga. También tenemos otras presentaciones dentro de este proyecto. Por ejemplo, tenemos una vista de relevadores que mostrará todos los relevadores que están ocultos en la vista del estudio y también podemos ver la presentación de los dispositivos que están orientados a la izquierda. Notaremos los cambios en color rojo, podemos verlos que están a través de nuestro editor de temas que le permite personalizar completamente la vista de diagrama unifilar. Puede cambiar el color de fondo, las líneas de malla, el color de dispositivos trifásicos que incluye redes compuestas y también las anotaciones de resultados. También puede cambiar los colores de los elementos de una sola cara, también puede seleccionar la precisión del resultado en función del número de decimales que le gusta generar los resultados. También podemos cambiar los niveles de tensión, asignar ciertas redes como aéreas y coordinar en función del color esto. También podemos cambiar el color de líneas de conexión de malla de tierra, de la conexión a tierra. Por último, puede cambiar la fuente para resultados y anotaciones de entrada. En cortocircuito podemos ejecutar un estudio de trabajo de dispositivo trifásico y monofásico a medio ciclo de 1.5 a 4 y 30 ciclos para línea a tierra, línea a línea, línea a tierra y fallas trifásicas. Una vez que ejecutamos el cálculo de servicios de nuestro dispositivo, podemos verificar nuestra vista de alerta y ver nuestros errores marginales y críticos, tal como lo mostramos. Ahora podemos generar un informe de salida que se puede exportar a un visor de Crystal Reports en formato PDF, formato de texto enriquecido en Word o Excel. Podemos generar un informe completo, un informe de entrada que muestra las calificaciones de todos nuestros dispositivos de entrada, un informe de resultados para su estudio de cortocircuito y un informe de resumen en general. Esta primera página es un resumen de todos los buses del proyecto.
A continuación, examinamos las tolerancias de ajuste, si se usaron para el estudio. Aquí están las calificaciones de entrada para nuestros dispositivos. En el medio tenemos nuestros estados de cortocircuito que se calcularon durante el estudio, y al final tenemos un resumen de nuestros cálculos de servicio momentáneo y de interrupción. También podemos ver nuestros resultados en una vista tabulada a través de nuestro analizador. En este caso podemos ver los resultados de salida que se crearon desde nuestro estudio. Aquí también podemos ver, comparar y analizar los resultados de salida que pueden ser útiles para nuestro arco eléctrico. Al igual que lo que acabamos de mostrar, el flujo de carga del cortocircuito, nosotros podemos ejecutar un estudio de arco eléctrico para verlos en el diagrama unifilar. Vemos aquí el nivel de energía, el límite de arco eléctrico, la energía incidente y el tiempo de eliminación de fallas. Si queremos ver la corriente de arco eléctrico en estado estable en el unifilar, podemos abrir las opciones de pantalla y verificar esta función. Este menú también le permitirá incluir anotaciones de clasificaciones de entrada en sus dispositivos. Podemos verificar las anotaciones deseadas que nos gustaría ver y actualizar en consecuencia. Aquí he abierto el caso de estudio y podemos incluir opciones adicionales al ejecutar el estudio de arco eléctrico, como calcular la corriente de falla de terminal de carga para un motor, incluir impedancias para motores de baja y media tensión. En la parte inferior podemos elegir qué buses nos gustaría fallar. Asimismo, de manera individual, en el diagrama unifilar. En la pestaña de métodos podemos elegir qué estándar nos gustaría analizar. En este caso, el 1584-2018. También podemos elegir el método de arco eléctrico a más de 15 kV o de alta tensión. Ahora, estamos usando el 1584-2018 y podemos abrir el editor de gabinete y especificar las dimensiones, así como seleccionar el bus o dispositivo de protección. A la derecha vemos qué dispositivos hay en este recinto, el tipo de recinto, la configuración del electrodo y las dimensiones. Echemos un vistazo al analizador. A la izquierda vemos todos los informes de salida generados en función de los diversos escenarios que ya se ejecutaron para este proyecto. A la derecha vemos información de los elementos que hemos seleccionado en el lado izquierdo. Podemos incluir dispositivos e información adicionales marcando opciones a la izquierda. Si seleccionamos la casilla de energía incidente, esto mostrará el peor de los casos según el informe de salida. Esto resulta útil para generarse etiquetas de arco eléctrico en su proyecto. A continuación podemos generar una etiqueta para la energía del peor caso para un dispositivo o varios dispositivos. Aquí tenemos una enorme lista de plantillas que puedes seleccionar con etiquetas de Brady, Every y más. En esta etiqueta vemos el límite de arco eléctrico, la energía incidente, el nivel de energía, de la distancia del trabajo, el peligro de descarga y las distancias de trabajo. También puede generar etiquetas personalizadas con permisos de trabajo y ahora datos para sus dispositivos. Podemos también crear curvas de tiempo corriente seleccionando la red que nos gustaría evaluar. Aquí en la parte inferior izquierda se muestra la red. Voy a agregar una etiqueta en este fusible para que podamos ver la configuración. Si muevo la curva del fusible hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos ver todos los tamaños disponibles. Voy a usar la herramienta de zoom para poder observar más de cerca la curva de TCC. Si muevo el cuadro de zoom hacia arriba y hacia abajo, verá que la actualiza de forma dinámica. Si quisiéramos ver la diferencia de tiempo entre dos curvas diferentes, podemos usar la herramienta de diferencia de tiempo para ver el delta. Asimismo, podemos mover y actualizar dinámicamente. También podemos incluir una cruz que puede trazar la curva y mostrar la corriente y el tiempo a lo largo de la curva. Puede crear curvas de TCC ilimitadas y se guardan en este menú desplegable. Aquí hay algunos otros TCC que se crearán en este proyecto. El personalizador de TCC, podemos ir a nuestras opciones de trama. Podemos cambiar el eje, podemos establecer la escala de las corridas X y Y. Podemos cambiar también nuestras líneas de malla, podemos cambiar el color de la línea, la cuadrícula mayor o menor. Podemos actualizar la leyenda que se muestra en la parte inferior. También podemos asignar un color para las diferentes curvas del dispositivo. Puede utilizar la herramienta de evaluación de dispositivos de diseño para solucionar problemas y verificar que hayamos ingresado los datos para todos nuestros dispositivos de protección. Si falta alguna información, obtendremos una entrada para este dispositivo específico con una descripción detallada de lo que debe revisarse. Echemos un vistazo a la secuencia de operación. Esta es una herramienta de iniciación de fallas cuando agregamos fallas a nuestro proyecto. Veremos una animación que proporciona el orden
en el que se disparan nuestros dispositivos de protección. Este visor muestra un resumen de qué dispositivo se dispara primero y recorre la lista secuencialmente. Muestra a qué hora de disparo cada dispositivo, cuánto tiempo se disparó y la condición. Podemos utilizar nuestro visor de zonas de protección para ver las zonas de protección de este motor. Desde aquí podemos ver la lista completa de los dispositivos conectados al motor y luego podemos crear una curva de tiempo actual basada en estos dispositivos. También puede crear un informe de configuración de dispositivos para todos los dispositivos de su proyecto. El informe de configuración de dispositivo mostrará las configuraciones para sus dispositivos protegidos como fusibles, relés de sobrecarga en línea, disyuntores de circuito de baja tensión, dispositivos de estado sólido, relés de sobrecorrientes, relés de sobrecarga y conectadores. Si queremos verificar nuestra protección y coordinación cumpla con nuestros criterios de diseño personalizados o pautas de la industria con el manual NEC, podemos ejecutar la evaluación automática del módulo de STAR. Para todo el proyecto, una parte del proyecto. Las marcas de verificación que están en color, digamos, verde, significan que pasamos las reglas. Las X de color rojo significa que fallamos en la evaluación debido a una infracción de las reglas. Los signos de exclamación naranjas que observamos en las condiciones, se necesita atención y ya puede realizar cambios. En el lado derecho mostramos la condición del estado del dispositivo. Esta tabla también funciona de forma dinámica. Por ejemplo, podemos echar un vistazo a este cable y vemos que tiene algunas infracciones. Podemos actualizar la curva de tiempo en el lado derecho y cuando pasemos a la evaluación, el estado se actualizará automáticamente. Star Auto también tiene una pestaña especial para arco eléctrico. Se basa en gráficas de área tipo C y la evaluación de equipos resistentes al arco. Los bancos de conductos subterráneos permiten un análisis de clasificación de cable, específicamente el cálculo de temperatura en estado estable, la ampacidad uniforme, la temperatura uniforme, el tamaño del cable y temperatura transitoria. Puede especificar el tipo de suelo que rodea la pista o la canalización, el tipo de suelo dentro de la canalización. También puede especificar la aplicación de conducto y también abrir el editor de cables si desea realizar cambios adicionales en el cable. Si desea agregar un cable existente en nuestro diagrama unifilar, podemos seleccionarlo en nuestro menú desplegable y se agregará al conducto. No es necesario que exista el cable, también podemos agregar un cable nuevo. También podemos mover el tema de vapor o de calentamiento alrededor de la canalización y podemos ver cómo afecta el cálculo de ampacidad uniforme. En la primera vista vemos que hay un calentamiento térmico en el cable 3, pero cuando movemos la canalización hacia la izquierda vemos que hay un calentamiento en el cable 4. También podemos ver las gráficas de cálculo de temperatura, podemos seleccionar un conducto o múltiples conductos y graficar cada uno individualmente o combinar los trazados. Por último, tenemos nuestra herramienta de evaluación de campo magnético de cables. Esta calculadora determina la intensidad del campo magnético producido por cada conductor en la pista o canalización. El análisis de malla de tierra, por ejemplo, en la pantalla que mostramos, se utiliza también para determinar la corriente máxima permitida en los conductores y también los potenciales de tensión de paso y tensión de toque. Aquí vemos la malla en un plano 3D, podemos rotarlo a lo largo del eje X. Debajo de esta misma cuadrícula podemos ver una perspectiva aérea en la parte superior derecha. Vemos nuestros conductores, varillas y capas de múltiples suelos. Después ejecutamos nuestro cálculo de malla de tierra. Podemos ver la tensión calculada, la tolerable del potencial de toque y de paso. A continuación, podemos trazar el toque absoluto y las tensiones de paso en un tipo de trazado en 3D. Aquí está la trama de nuestro perfil de potencial de paso. También el perfil de potencial de toque y en esta última trama de nuestro perfil de potencial absoluto. Continuemos ahora con las soluciones de diseño avanzadas y análisis más complejos, tales como análisis de flujo de carga unificado en la serie temporal.
Utilizado en estudios de energías renovables donde la producción de generación es muy variable y los datos de demanda están disponibles a partir de emisiones históricas. Resuelva el flujo de potencia unificado teniendo en cuenta las redes de corriente alterna y corriente directa en función del tiempo y generando curvas de duración de carga. Número 2. Arranque transitorio del motor. Calcular el tiempo de aceleración real y analizar el impacto en el resto del sistema, incluyendo la capacidad de comparar entre varios tipos de arrancadores de motor. El siguiente es el análisis de calidad de energía. Reduzca los disparos molestos y las infracciones de los límites del factor de potencia mediante la realización de un análisis de armónicos y filtros de prueba posterior utilizando el filtro y la herramienta de dimensionamiento. Análisis de contingencia. Defina las interrupciones de los componentes y los escenarios de falla. Modelo N-1 y N-2 contingencias. Evaluación de la confiabilidad. Calcule la tasa de fallas de varios elementos, así como los índices de confiabilidad del sistema eléctrico y los índices orientados al cliente, tales como seguridad, entre otros. Tracción ferroviaria. Este módulo de eTrax de simulación de potencia ferroviaria se utiliza para diseñar, analizar y gestionar la infraestructura ferroviaria de corriente alterna y corriente directa. Estabilidad transitoria. Modele las perturbaciones del sistema eléctrico, así como el corte de carga, las transferencias rápidas de bus y la eliminación de fallas de relevadores. También puede optimizar la frecuencia y la estabilidad general del sistema después de una perturbación. Y claro, análisis de transitorios electromagnéticos y cosimulación. El programa AMT, dedicado para la simulación y análisis de transitorios del sistema eléctrico o AMT COSIM, permite la cosimulación de dominios de tiempo de estabilidad transitoria de AMT y fasores para resolver colectivamente grandes sistemas complejos con mayor fidelidad. Echemos ahora un vistazo a una breve demostración de algunos de estos módulos. Veamos algunos de estos análisis que se realizan directamente en etapa. Comencemos repasando el flujo de carga en el dominio del tiempo. Como puede ver, la barra de herramientas de análisis aquí arriba contiene los diferentes modos de estudio. Desde análisis de cortocircuito, arco eléctrico, armónicos, estabilidad transitoria, relé de protección, coordinación y selectividad, flujo de carga en corriente directa, cortocircuito de corriente directa, arco eléctrico de corriente eléctrica, tamaño y dimensionamiento de baterías, flujo de carga desbalanceado, finalmente flujo de carga en el dominio del tiempo. Entonces hacemos clic en el flujo de carga en el dominio del tiempo, TDLF, y lo primero que me gustaría mostrar a todos es cómo vamos a adjuntar la información de origen, así como la información de carga. Así que aquí hay una descripción general de cómo se ve una fuente de energía solar. Se trata de un dato que se recopiló durante un periodo de una semana, intervalos de una hora, y proporciona la entrada como la temperatura y la luminosidad en el tiempo. Entonces, será la entrada para el panel solar de ejemplo. De la misma manera vamos a tener uno similar para diferentes características de carga en varios lugares de carga. Así que sigamos adelante y veamos el caso de estudio de flujo de carga en el dominio del tiempo. Ustedes notarán que puede incluir eventos como el 2 de enero. Vamos a abrir un disyuntor y luego 2 días después, el 4 de enero, haremos un impacto de carga del 50% en el número 2. Lo más importante es que le va a permitir seleccionar el periodo de tiempo de flujo de carga en el dominio del tiempo desde el número 2 y le proporcionará una carpeta de ruta que puede seleccionar donde se guarda esa información, donde se guarda la fuente de la información de carga en el dominio del tiempo. Entonces, esencialmente lo que este análisis va a hacer es tomar en cuenta cada una de estas filas y hacer una solución iterativa entre toda esta información de origen y la carga, como un periodo de función del tiempo y proporcionamos un dominio en el flujo de tiempo, así como el flujo de carga en el dominio del tiempo.
Grafiquemos entonces. Así comenzamos la simulación. Voy a ejecutar el flujo de carga en el dominio del tiempo y esto es extremadamente útil para proyectos renovables porque el sol, el viento cambia con el tiempo, así como las características de carga y para la carga. Normalmente nosotros tenemos datos históricos para el verano, para el invierno, así que ahora echemos un vistazo al uso de análisis de gráficos en este periodo de tiempo. Así que echemos un vistazo a uno de los buses, la sub 3, vamos a seleccionar y echemos un vistazo a lo que está haciendo la carga, por ejemplo, durante este periodo de una semana. Como puede ver, la energía solar fotovoltaica, el viento y también la carga a lo largo del tiempo puede tener diferentes perfiles de carga y lo que vemos aquí en estos puntos son esencialmente eventos, ¿ok? Esto es el 2 de enero, ¿sí? Abrimos un disyuntor y aquí el 4 de enero hicimos un impacto de una carga global. Así que es una forma muy limpia, muy profesional de exportar sus informes. Ahora echemos un vistazo al análisis de arranque del motor. Bien, entonces, de la misma manera que pasamos el flujo de carga en el dominio del tiempo, volvamos a la aceleración del motor. Entonces, este es un modo transitorio. Vamos a realizar un arranque de motor transitorio. Lo primero que me gustaría mostrar, cómo ingresamos parte de esta información, por lo tanto, el diagrama unifilar está organizado de forma compuesta en la principal. Esto es la distribución de energía principal del sistema eléctrico. Voy a hacer clic en esta red compuesta, sub3net, para mostrarles un poco más de detalles sobre la ubicación de esta subestación. Así que echemos un vistazo a esta bomba en particular de 500 HP, de media tensión, de 4 kV nominal, y vamos a hacer doble clic en ella. ¿Okay? Le mostraremos la placa de identificación estándar y si voy al modelo de tab, en realidad le permite ingresar al motor características dinámicas en 3 formatos diferentes. El número 1 es el modelo de circuito equivalente, ¿ok? Para esto, lo que ve aquí es que el fabricante le proporciona constantes de tiempo e impedancia. Puede unirlas. El número 2 es la curva característica, así que es lo que se ve en el lado derecho. El fabricante la mayor parte del tiempo proporciona estas curvas en la actualidad. Está comenzando a alejarse el circuito equivalente, por lo que ahora, por lo general, lo que obtienes con estas curvas, ya sea en Excel o un formato impreso, esencialmente la velocidad versus el torque, lo que es el 1 en la parte superior en el máximo frente a la velocidad. En el medio de color verde es la corriente frente a la velocidad y a veces, pero no todo el tiempo, se indica el factor de potencia porcentual frente a la velocidad. Estas curvas también incluyen como parte de la documentación que tiene para el motor y puede ingresarlas. La forma 3 es lo que yo puedo encontrar en características dinámicas para un motor. Así como, por ejemplo, se ha agotado todas las opciones de cómo el fabricante transmite la información, no pueden proporcionar un circuito equivalente tal vez, o curvas. Entonces tal vez el fabricante esté fuera de servicio, tal vez no tenga ningún medio para contactarlo y tal vez exista una forma de estimar los parámetros. Bien, esencialmente lo que hará la estimación de parámetros es, como podemos ver automáticamente, según la información de la placa de identificación, en realidad es estimar un circuito equivalente para el motor que le proporciona las características correspondientes para que pueda hacer o realizar el arranque dinámico de este motor. ¿Ok? Por tanto, es una herramienta muy extremadamente útil, especialmente para aquellos casos en los que no tiene ninguna información. Entonces, volviendo a la simulación, me gustaría abrir el caso de estudio ahora a mostrar los eventos que van a tener lugar. Así que, si en
milisegundos. Como puede ver, hay 3 eventos, por lo que en 100 milisegundos estamos arrancando 2 motores, motor síncrono y bomba, número 1. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 700 milisegundos más tarde, 800 milisegundos en total, vamos a poner una carga estática en línea y luego a los 4 segundos vamos a encender un motor de baja tensión, más que está conectado a una ubicación de 480 volts. Es de 200 caballos de fuerza y el total, digamos, el tiempo de simulación será de 5 segundos. 5 segundos. Entonces, después vamos a configurar el caso de estudio con eventos como ese. Vamos a hacer clic en ejecutar arranque dinámico del motor y aquí está la vista de acción para que pueda recorrer los diferentes eventos. Así que aquí es donde comenzamos los 2 motores a 100 milisegundos, a 800 milisegundos. Hay una carga que se enciende y los 4 segundos la siguiente. Pero en realidad tendría más sentido si echamos un vistazo a la curva real. Así que echemos un vistazo a la corriente de bomba número 1. Como puede ver aquí, 100 milisegundos vemos la corriente del rotor de bloqueado, por lo que aproximadamente 500 veces los amperios de carga completamente en un segundo después. Este motor arranca, está parcialmente cargado, por eso ve que esta rampa aumenta 40% de carga, aproximadamente 90% cargado. De acuerdo. De hecho, podemos ir un paso más allá y graficar. Esta es una curva característica de tiempo, así que voy a seleccionar la curva de protección, la rama de protección para este motor en particular. Luego lo enviaré o crearé una vista del módulo Start como esta. En realidad voy a combinar estas 2 curvas para que sea más fácil nosotros visualizar. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Tenemos, digamos, una curva de arranque del motor. Obviamente, esto es una aproximación. Déjenme mostrarles cómo. Es una aproximación porque esencialmente nosotros estamos, digamos, diciendo que vamos a trazar la corriente del rotor bloqueado, que es una sección como un componente asimétrico, y en 2.5 segundos la transición a aplicaciones de carga completa. Y esta esencialmente se miraría aquí. Así que lo que voy a hacer es, de hecho, voy a desmarcar esta opción y voy a pasar al lado derecho el estudio de aceleración. Esto proviene del estudio dinámico real que acabamos de realizar. Así que voy a hacer clic en aceptar y veremos la curva de arranque dinámica real para este motor en particular. Así que con base en lo que hicimos, para que usted pueda ver cómo el motor comienza a acelerar parcialmente cargado, el motor arranca aquí, hay un pequeño retraso y comienza aproximadamente un segundo y comienza a aumentar desde el 40% cargado. Esto aproximadamente un 90% de carga y es cuando arranca el motor. Entonces, una vez que tenga esto, notará que probablemente tenga que hacer algunos ajustes en su protección. Así que lo que quería resaltar lo fácil es cómo hacer el análisis de motor. Y también la información de protección y coordinación. Ahora me gustaría mostrar, repasar y realizar el análisis de armónicos. Así que lo que vamos a hacer ahora es cambiar el análisis de armónicos y simplemente mostrar lo fácil que es ingresar, por ejemplo, a la fuente de armónico en un variador de frecuencia. Así que encontremos una unidad de BFD aquí en mi sistema. Me dirijo al análisis de armónico y notaremos que las bibliotecas tienen una biblioteca muy completa, tanto de información, de fuente proporcionada por el fabricante como de algunas típicas
de IEEE, ¿verdad? Así que una vez que tenga aquí hay una unidad variable de fuente, un BIFIDI de 12 pulsos, una ubicación en particular, un cargador UPS adicional, también puede ver un ejemplo con IEEE de 12 pulsos. Entonces, estas fuentes armónicas realmente tendrán un impacto en distorsión armónica total. Así que vamos a seguir adelante con un flujo de carga de armónicos como este. Tenemos una distorsión armónica total, así que el punto de acoplamiento de mi distorsión armónica es 3.15 y si mi ubicación es de 4160 volts, hay una distorsión armónica aproximadamente del 7%. Otro elemento que estamos tratando de mostrar es el estándar IEEE 519, por ejemplo. Puede ir a su punto de acoplamiento común con un bus principal, podría dirigirse a la pestaña de armónicos, en este caso el PCC o punto de acoplamiento común, quiere establecer mis límites basado en el estándar IEEE 519. Entonces, para esta tensión en particular, mi tensión armónica total no debe ser más del 5% y la distorsión total de la corriente no debe ser más del 3%. Y si yo superara estos límites, TAP me alertaría en las listas de alertas para aquellas ubicaciones que excedan el límite. Entonces, mi punto de acoplamiento como no excede el límite. Sin embargo, tengo algunos buses, como mencioné, aguas abajo que han excedido el límite. Así que para esto podemos saltar al diseño de filtros y probar algunos filtros. Bien, ahora me gustaría pasar al análisis de estabilidad transitoria, así como de los armónicos. Voy a cambiar justo a la derecha donde está la estabilidad transitoria y me gustaría mostrarles cómo realizar dos perturbaciones diferentes. El primero va a ser que vamos a aplicar una falla en el bus principal y luego dentro de cierto tiempo, aproximadamente unos 100 milisegundos, el reconectador aquí arriba lo vamos a cambiar. Así que déjenme mostrarles cómo va a jugar estos eventos y mostrar la falla del sistema a 100 milisegundos en la ubicación de mi bus principal, que está justo a la izquierda aquí. Luego, 200 milisegundos más tarde se borrará y quiero ver o mostrar la frecuencia del sistema eléctrico. Para eso seguiré adelante y ejecutaré mi estabilidad transitoria. Bien, ahora veremos aquí mismo cómo voy a pasar por las acciones. Aquí está la falla. Notará que cuando aplico la falla, la tensión cae a 0 cada vez en el bus principal. Y luego 100 milisegundos más tarde en esa falla se elimina para que se despeje y luego lo haré ahora. Tomemos una mirada a lo que hace la frecuencia del sistema. Entonces, echaré un vistazo a la subestación 2A, porque este motor síncrono aquí está realmente crítico. Así que quiero ver la eliminación de carga realmente si lo va a activar. Bien, entonces mostraremos el bus sub 2A, quiero ver la frecuencia y aquí podemos ver por encima del 2% en el que realmente tengo la frecuencia configurada. Así que definitivamente este efecto amortiguador podría ver cómo reacciona la frecuencia, pero no es suficiente que active mi configuración de deslastre o segregación de carga del 2% para este relevador en particular. Bien, me gustaría ahora pasar a una perturbación más y ¿será que vamos a hacer una transferencia rápida en el bus? En esta ubicación en particular, vamos a ver si vamos a tener una falla en esta ubicación, por lo que en este transformador está completamente aislado, por lo que el CB2, el Circuit Breaker 2 y el Circuit Breaker 11 se abrirán rápidamente y luego en 50 milisegundos cerraremos este vínculo y veremos cuál es la estabilidad del sistema y la frecuencia nuevamente está en el bus crítico de la sub 2A. ¿Ok? Sigamos adelante y hagamos eso. Bien. Entonces vamos a hacer la selección de los eventos para que los eventos siguientes vayan a 100 milisegundos. Vamos a abrir el CB2, como se puede ver en la pantalla, como vamos a abrir el CB11. Luego 50 milisegundos
más tarde, bueno, 150 segundos más tarde, lo vamos a hacer que cierre, que se empate con el CB25. Así que sigamos y veamos cómo se hace la simulación. Veamos aquí esta acción. Abrimos, hay un aislante que es el transformador, se desenergiza, por eso ves que está, digamos, en color verde. Y de esta acción, 50 milisegundos más tarde se cierra restaurando la energía a esta carga crítica. Ahora veamos que busca la frecuencia del bus para esa ubicación en particular. Bien, vamos a abrir el gráfico de frecuencia. Para eso veamos que en realidad nunca superó un cuarto de porcentaje, ¿no? Para mí, este porcentaje de frecuencia, podemos concluir que el efecto que tuvo la transferencia del bus rápido en particular no tuvo ningún impacto en la activación de mi descarga de carga nuevo, ¿ok? Por lo tanto, digamos que es una forma muy profesional de verificar a la configuración de eliminación de carga o segregación de carga. Entonces, podemos ver ahora la conclusión. Sigamos. Un escada eléctrico impulsado por modelo con estimación de estado. Brinda la capacidad de monitorear ubicaciones de sucursales que no tienen dispositivos de medición de hardware. Ubicaciones que de alguna manera estarían ciegas o soluciones basadas solo en hardware. Análisis predictivo del sistema de energía. Previsión o pronóstico de carga. Gestión o administración de carga, incluyendo generación. Una solución que denominamos eProtect para la gestión de activos de retransmisión de dispositivos protegidos o con relevadores. Reproducción de interrupciones. Esto es para análisis de la causa raíz y el simulador de capacitación de operadores de distribución de energía. En conclusión, el modelado de una red eléctrica para el diseño y análisis es la base del gemelo digital eléctrico. El comienzo de un viaje de transformación digital que le permita aprovechar al máximo las soluciones de automatización y operación impulsada por modelos, tales como PSMS, análisis predictivo de sistemas de energía, y escada eléctrica impulsada por modelos, simulador de entrenamiento de operadores con OTS, y también soluciones de gestión de activos de retransmisión, de dispositivos de protección o lo que nosotros ofrecemos como una solución denominada eProtect. Agradecemos el tiempo al seminario web Soluciones de Diseño de TAP. Gracias por acompañarnos. Esperamos tener pronto noticias suyas. Hasta la próxima.